Los recursos que contemplan jóvenes como medios de impugnación nuestra ley o nuestra legislación administrativa son los dos recursos que he venido analizando de revocatoria y de reposición. El recurso de revocatoria está establecido en el artículo 7. Este es un recurso que se plantea contra resoluciones emanadas por un órgano administrativo, digámoslo de esta palabra, de menor jerarquía dentro de una organización, ejemplo, de un ministerio de Estado o una entidad descentralizada. ¿Va? ¿Cuáles serían órganos administrativos de menor jerarquía en el ámbito de un ministerio? Definitivamente son los directores generales. También aquí hay que aclarar, porque muchos piensan y dicen, ¿verdad?, que con base o de conformidad con la ley del organismo ejecutivo, está la ley, bueno, la figura de un viceministerio. ¿No? Ustedes han escuchado que en cada ministerio hay viceministerios. Entonces, con la lectura que hacemos en el artículo 7, algunos interpretan de esta manera, que el órgano menor jerarquía de un ministerio es un viceministerio. Y yo en una oportunidad aclaré, no sé si fue con ustedes o la otra sección, sino hay que recordar que los viceministerios son órganos que auxilian en la dirección y ejecución de algún programa, de un proyecto de cada ministerio, ¿no? Luego, sustituyen al ministro en ausencia temporal, por razones de ausencia fuera del territorio, el caso nuestro, guatemalteco, o por razones de enfermedad, cualquier otra razón, pero sí de carácter temporal, ¿ya? Entonces, ahí un viceministro toma temporalmente el cargo de ministro. En ese sentido, por el periodo que va a ocupar el cargo, va a ser responsable ya, política y jurídicamente de sus actos, o sea, de las actuaciones que vaya a realizar en el ámbito propiamente del despacho ministerial, del despacho superior. ¿Estamos? Bueno, entonces no son órganos ejecutores. Los órganos ejecutores en los ministerios de Estado son el ministro como figura de autoridad y un director general. Hay algunas dependencias, la figura esta de director general se llaman con otro nombre, ¿no? Por ejemplo, gerente, ¿no? Por ejemplo, administrador, le llaman en otras dependencias, pero realmente la nota que diferencia la función de un director, el órgano con el nombre que sea, es aquel que ejecuta, que realiza ya una función uh, administrativa, que presta un servicio o ejecuta una obra dentro de la dirección que corresponde al ministerio, por supuesto. Por eso es que de los ejemplos que hemos venido mencionando, y yo constantemente menciono la aeronáutica civil, ¿verdad? Porque se me hace fácil, ¿verdad? Y así en todos los 14 ministerios que tiene el Estado, hay directores, hay direcciones generales. Entonces, jóvenes, acabando con esta explicación o aclaración, los únicos dos órganos existentes en los ministerios son el ministro de Estado y el director general o gerente general. Igual manera sucede con las entidades descentralizadas, ¿verdad? Que el órgano superior va a ser un órgano colegiado. El caso de las municipalidades, el Consejo Municipal, del Seguro Social, el IX, Junta Directiva, etcétera, ¿no? Ese es el órgano colegiado de mayor jerarquía dentro de esa organización. El órgano de menor jerarquía, que también es responsable para ejecutar obras o prestar servicios, es en el ámbito de un ministerio, es el director general, en el ámbito de una entidad descentralizada es el gerente o bien también el director, ¿no? De las municipalidades, el alcalde municipal. En el AUSAC, pues el órgano ejecutor
también de menor jerarquía es el rector. Ahí hay dos órganos, uno de mayor jerarquía, el colegial, el Consejo Superior Universitario, y el órgano ejecutor responsable eh, jurídica y, bueno, y penalmente, civilmente, el rector. ¿Ah? Bueno, entonces eso aclaro con esto. Entonces, ahí, entonces, la autoridad de menor jerarquía, ejecutor, ¿verdad? Ejecutor, órgano ejecutor, que emite resoluciones administrativas, ahí donde cabe, cabe el recurso de revocatoria. Ahora, el artículo 9, reposición, aquí como que repasando, es el medio de impugnación establecido en esta ley a favor de los particulares, dijimos en su momento, para conceptualizar un poco el recurso administrativo, eh, para dar a entender, dijimos, ¿va? Establecido en la ley contra resoluciones que emanan de los órganos de mayor jerarquía. O sea, aquí, claro, está en el artículo 9, contra las resoluciones dictadas por los ministerios, ¿ah? Y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individuales y colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas. Estas autónomas, pues las tres que reconoce la Constitución Política, la Universidad de San Carlos, las municipalidades y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ¿no? Ahí, por favor, enmarquen ustedes estas tres instituciones que tienen calidad de autónomas, ¿no? Este concepto creo que ya lo manejaron ustedes en el administrativo 1, ¿no? Son en nuestro medio solamente esas tres entidades. Por lo tanto, ahí realizan funciones, además de la política, funciones administrativas. Emanan resoluciones, ¿no? Pueden afectar derechos e intereses. Por lo tanto, la ley establece, pues, que para revisar, digamos, una resolución administrativa que afecta derechos a través de los recursos de reposición. O sea, pues, contra un acto, una resolución de un ministro de Estado, reposición. Contra un acto del Consejo Superior Universitario, reposición. Contra el Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala, reposición. ¿Estamos? Contra Junta Directiva del IX, posiblemente reposición. Esa ley, vamos a ver en su oportunidad, tiene otro nombre, ¿no? Pero eso vamos a establecer que también tiene la misma explicación de recursos de reposición que estamos manifestando ahorita. Muy bien, jóvenes. Esa es la explicación que damos y aclaramos en este momento de los dos medios. O sea, nuestra ley única, ¿no? Es dos únicos medios de impugnación que tienen carácter ordinario, ¿ah? Estos son recursos ordinarios. Los extraordinarios, dijimos que esos sí pueden aparecer y hay que fundamentar muy bien en qué normas, ¿no? Para hacer una norma constitucional, una norma ordinaria, pero eso para casos muy especiales. Y solamente la ley tributaria, dijimos, aparece en ese código, en esta ley, el recurso de queja, que ese es el ocurso, porque contra la no admisión de recursos revocatorios. Vamos, ese TC tiene carácter extraordinario. Ya ves, hay dos clases o categorías, ¿verdad?, de recursos administrativos. Uno, de acuerdo con la doctrina, ¿va? Carácter ordinario y extraordinario. Ordinarios son los que están establecidos en la ley. Extraordinarios no están establecidos en la ley, pero puede plantearse contra resolución administrativa, ¿va? Buscando su fundamentación legal en leyes especiales. Muy bien. Tanto para recursos de reposición como para recursos revocatorios jóvenes, veamos lo que dice el artículo 8. Nos regresamos un poquito. La autoridad que dictó la resolución recurrida, o sea, ministro o director general, elevará las actuaciones al despacho ministerio o al órgano superior de la entidad con informe circunstanciado dentro de los 5 días siguientes. Para el recurso de revocatoria, perdón, paréntesis, pueden apagar sus... Rutonio, por favor, apague su micrófono, está interrumpiendo. Gracias, Sandra. Sí, por favor, apaguen sus micrófonos, cualquier aparato que haga interferencia.
estén solos. Bueno, pues sí, la admisión. Para el caso de recursos revocatorios se plantea entonces, dije tanto para el recurso de reposición revocatoria, se debe plantear, jóvenes, y eso dijimos en la doctrina que sostiene, se debe plantear ante el órgano administrativo quien emitió la resolución que afecta derecho o intereses. Dígase, si es el director de Aeronáutica Civil que no autorizó la solicitud hecha en el momento, ahí hay que plantear, ¿ya? Si es el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que haya emitido una resolución X, si lesiona el derecho o intereses, pues ahí hay que plantear el recurso de reposición, ¿no? Porque es el responsable del contenido de la resolución negativa, pues, para el derecho, ¿no? Para mi derecho, para mi interés, si yo me pongo en lugar del peticionario. Pues bien, cumplimos con lo que dice la doctrina como requisito, ¿va? De la existencia del órgano con competencia. Ahí se plantea. Ahora, distinto es quién va a conocer del recurso, ¿vale? Es decir, al conocer, queremos decir quién va a tramitar y quién va a resolver el recurso propiamente. ¿Ya? Para el recurso de revocatoria, le toca, así, le toca tramitar y resolver el ministro de Estado. Si estamos en un órgano ministerial, le tocará al Consejo Municipal de tramitar y resolver un recurso de revocatoria planteado contra una resolución del alcalde municipal, digamos, ¿no? ¿Estamos? Entonces, en el caso de recursos revocatorios, digo, solamente ahí se presenta el recurso revocatorio. De acuerdo con el artículo 7, alcalde municipal, si estamos en una entidad descentralizada y autónoma, ¿no? Este alcalde municipal tiene que admitir para su trámite el recurso de revocatoria, ¿ya? Y lo que debe hacer es tomar la impugnación, ¿va? Y elevarlo al Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque es el Consejo el que tiene que entrar a conocer, a tramitar y resolver. ¿Estamos? Ese es en el caso de revocatorio. En el ámbito de la administración central, si estamos en un ministerio de Estado, en el ámbito de entidades descentralizadas, si estamos ante una municipalidad, dije, contra un acto del alcalde municipal y su consejo municipal es el que tiene que conocer del recurso de revocatorio, ¿ya? Tiene que tramitar, tiene que resolver, tiene que notificar el resultado del recurso de revocatoria, ¿ya? Si el recurso revocatorio cumplió la finalidad de revisarla, es decir, aquí es el Consejo Municipal entró a revisar la resolución que emitió su alcalde municipal, ¿verdad? Y el objetivo de su planteamiento del recurso de revocatoria es lograr su revocatoria. Y si fue revocatoria el resultado del recurso, que excelente, ¿no? Se revocó la resolución aquella, ¿no? Emitido por el alcalde municipal. Y sí, entonces se colocó en derecho, digamos, se colocó en derecho y en la legalidad mi petición realizada con anterioridad. De la misma explicación podemos decir contra el acto de un director general de un ministerio, ¿no? Y el ministro lo conoció, tramitó, resolvió y logró revisar y por lo tanto también se logró entonces, revocar, porque esa es mi pretensión, ¿no? Lograr la revocatoria. Perfecto, ahí. Caso contrario, eh, si no se logró el objetivo, que es el revocar, ¿no? Se confirmó lamentablemente, o sea, solo se modificó parte, con esa modificación no satisface, ¿ya?
la pretensión del peticionario, pues él da por terminado la vía administrativa, ¿ya? Con la resolución del recurso revocatorio por quien corresponda, se finaliza la vía administrativa, se agota la vía administrativa, por lo tanto, él ya aparecerá con derecho de recurrir ya a la vía judicial. Ahora, recurso de reposición. El recurso de reposición ya dijimos que se plantea contra una resolución negativa del órgano superior, Ministerio de Estado, de un ministro, una municipalidad, consejo municipal, el Consejo Superior Universitario, si hablamos de la USAC. ¿Vale? El acto impugnado es procedente del Consejo Superior Universitario. Por ejemplo, entonces se planteó el recurso de reposición. Para el trámite y resolución del recurso de reposición, le corresponde a esa misma autoridad, jóvenes. Le corresponde a esa misma autoridad, entonces, a revisar el Consejo Superior, el Consejo Municipal, a su propio acto, ¿no? El acto que emitió anteriormente y que es negativo para el recurrente. Entonces, allí se revisa. Es la misma autoridad, autora de la resolución administrativa negativa, entra por segunda vez a revisar su propio acto, ¿no? A revisar que es la finalidad del recurso administrativo que dijimos, ¿no? Y de suerte, ¿no? Se logra también el objetivo de revocar. La pretensión del peticionario satisface porque está ajustado a derecho y a la legalidad, ¿ya? Pues termina ahí las impugnaciones. Ahora, caso contrario, si el ministro de Estado o el Consejo Superior Universitario o el municipal revisó y en consecuencia considera que está ajustado a derecho y a la legalidad su resolución impugnada, por lo tanto confirma, ¿no? Al confirmar por parte del órgano recurrido su propio acto, su propia resolución, pues para el peticionario mantiene la negatividad, ¿no? Mantiene la lesión de derechos o intereses de esa persona. Termina la vía gubernativa, ya no hay otro medio que aplicar en este nivel, en el ámbito de la administración pública. Por lo tanto, se da por agotada la vía administrativa y también hasta ahí va a la vía judicial. ¿Ya? Esta es la parte que consideramos necesario como aclarar un poquito y terminar pues, la razón de ser de dos medios de impugnación en nuestra legislación. ¿Sí? Ahora, el artículo 10, legitimación. Ese es uno de los requisitos en cuanto a las personas que dijimos un poquito de la doctrina, que la doctrina, dijimos, hablan de dos requisitos, de que además, ¿quién de la persona, ¿va? El titular del derecho de petición, y en este caso de impugnación, debe manifestar dos requisitos. ¿Cuáles? Capacidad, dicen ya, y legitimidad. Capacidad, pues definitivamente, además de capacidad de goce, capacidad de ejercicio, ¿verdad? Capacidad de ejercicio. Es estar ejerciendo sus propios derechos por sí. Y si no es posible estar él en el desarrollo o dentro del desarrollo del procedimiento administrativo, o sea, el trámite, ¿no? Del recurso administrativo X. Por razones de trabajo o de enfermedad, él, como tiene capacidad de decidir y delega su representación, su personalidad, ¿no? Delega en otra persona. Eso se hace a través de los mandatos, mandatos judiciales o mandatos administrativos, ¿no? Ese es un contrato, eso
Ustedes ya hablaron, ya conocen del derecho civil, ¿verdad? El Código Civil, la parte última de los contratos civiles, ahí se habla de mandato, ¿no? Pero acuérdense que este es el contrato que se aplica para estos casos concretos. Bueno, eso explica la doctrina, pero en nuestra legislación, dijimos en su momento, esto no recoge, no exige en nuestra legislación que además de tener legitimación, directamente manifestar capacidad. Nuestra legislación no establece, ¿no? Aquí, en el artículo 10 nada más habla del requisito que debe tener o manifestar la persona quien plantea el recurso, pues que sea legitimado. Legitimado en el sentido que haya sido parte entre el procedimiento administrativo, de manera directa, digamos, ¿no? O aquellos que hayan manifestado interés dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Y por lo tanto, les afecta quizás el derecho, el contenido de la resolución emitida. Eso de los terceros, ¿no? Que pueden aparecer en un procedimiento administrativo, dijimos, ¿no? Y el ejemplo que yo puse en un momento de la explotación minera allá por Santa Rosa, etcétera, a lo mejor la explotación minera afecta sus derechos de propiedad de los terrenos que están alrededor de la finca donde se va a explotar la mina, por ejemplo, ¿no? Eso fue una ocurrencia mía y creo que podemos tomar en cuenta como para darnos a entender, ¿no? ¿Qué queremos decir con la legitimación? Y la capacidad acá, si bien es cierto, no se establece taxativamente, pero el concepto de legitimación subsume, ¿no? Si yo estoy legitimada, porque definitivamente demuestro capacidad. O sea, la capacidad de goce o de ejercicio está manifestada con mi legitimación en el procedimiento administrativo, en este caso. Eso es lo único que recoge nuestra legislación. Y así el 11, jóvenes, el que tenga o la que tenga duda, intervenga de una vez. Yo me estoy poniendo un poquito afónico en las clases y otras actividades que realizo. Bueno, el artículo 11. El artículo 11, jóvenes, hay 6, 7 números romanos. Ahí ustedes establecen los requisitos que lleven, o sea, en primer lugar, jóvenes, desde los requisitos para plantear el recurso. En nuestro medio, en nuestro sistema, la ley establece una formalidad, que es todo por escrito. Entonces, aquella formalidad que como requisito ¿va? O sí características de derecho administrativo, aquí nos damos cuenta que nuestra propia legislación establece una formalidad, o sea, pide pues que se actúe. No puede ir la persona a hablar allá, presentarse y manifestar su voluntad oralmente ante la autoridad. Va, vengo a plantear recursos revocatoria con base. Bueno, eso lo puede ser uno, quizás en otros ámbitos, y conocedor del derecho y de la ley para argumentar bien su postura. Pero en el caso de un ciudadano que no es ajeno del derecho, definitivamente nunca podría. Pero acá entonces dejamos claro que el planteamiento del recurso administrativo en Guatemala, bueno, la administración pública, ¿verdad? Por escrito. Solo que, si nos damos cuenta en estos 6 requisitos, no hay mayor que, no dice ahí, si se dan cuenta ustedes, un memorial, ¿ya? Que con un tecnicismo jurídico y que ese tecnicismo jurídico solamente lo conoce un abogado, ¿no? Los que saben de derecho y las leyes, pues el único sería. Pero en este caso se dan cuenta que no hay mayor necesidad en ese sentido, pero lo fundamental son estos, ¿no? Autoridad, es decir, dirigirse uno no con el nombre de, como derecho de identificación del ministro, ¿no? Solo basta con poner el título del cargo que ocupa esa autoridad. Si es el ministro de qué, de Energía y Minas, pues así sería, el señor ministro de Energía y Minas, ¿no? Yo dije tal vez como una carta, pero no tal vez como una carta directamente, sino que hay que llevar un encabezado. Eh, tal vez ustedes, yo no sé si ya llevaron derecho o están llevando, ¿no? Derecho procesal civil en la parte práctica. Ahí les dan ustedes estructuras de primer memorial en materia civil, muy bonitos, jóvenes.
ese conocimiento que ustedes tienen ya del procesal administrativo va a ser muy útil para este tema, este curso que estamos desarrollando en este semestre con ustedes, ¿no? Ahí pueden ustedes recoger algo, algún elemento para poder desenvolverse acá en el caso de plantear un recurso administrativo. Porque ahí, le digo, dirigirse con notas, palabras de respeto, ¿no? Porque definitivamente hay que manifestar respeto en uno mismo para la persona también a quien uno, ante uno recurre. Entonces, señor ministro, más o menos, señor ministro de Energía y Minas, su despacho, zona 10, zona 9, qué sé yo, Ciudad de Guatemala. Esa es la identificación de la autoridad. Luego, los nombres del recurrente, el que plantea el recurso, Sandra Patricia Portillo Merlo, se me ocurre, ¿verdad? Solo nombre dice ahí, ¿no? Y luego, lugar en donde recibirá notificaciones. Entonces, con el nombre que indiqué, coma, por ejemplo, señalo el lugar para recibir notificaciones. Quinta Avenida, 10 11 70, zona 4, zona 9, por ejemplo, Ciudad de Guatemala. O bien una nomenclatura municipal de la cabecera municipal de Misco, por ejemplo, zona 1 de todo lugar, Misco, del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, ¿ya? O en otro lugar, si fuera también en un departamento, eso en materia administrativa no obliga a señalar lugar aquí en la ciudad de Guatemala, ¿no? Como sucede en materia civil en el ámbito judicial. Entonces, ahí nos damos cuenta, no hay mayor exigencia, ¿no? Formalismo. Un memorial, jóvenes, en el Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, si dice la identificación del que recurre, pues ponemos apellidos y nombres, ¿no? Además, edad, estilo, ocupación, bueno, y quizás identificarse ahora con el número del NIT, el código del NIT, identificarse y luego señalar lugar para recibir notificaciones, X lugar, ¿verdad? En la forma más o menos que dijimos, y necesariamente indicar que actúo bajo la dirección y procuración de un profesional de derecho, ¿no? Eso pasa. En este caso, no exige esta formalidad. Vamos con el número 3, numeral 3, identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma. Aquí hay cosas muy importantes, jóvenes. ¿Se recuerdan ustedes aquel apartadito de un documento que yo les envié y donde ahí hicimos una síntesis de los requisitos que pudiera llevarse, ¿no? Para una resolución administrativa? Pusimos ahí número de registro, ahí hablamos un poquito de la razón de ser, ¿verdad? Que es de contar cada órgano administrativo con su control numérico de las actuaciones que realiza, en este caso resoluciones, dictámenes, oficios, etcétera, ¿no? Entonces, la dependencia administrativa debe consignar en esta resolución que emite el número de registro. Ese número es útil acá, ¿ya? Entonces, en esta parte, identificación precisa de la resolución. Resolución administrativa número 2, por ejemplo, ¿no? Algún dato de referencia. Y mencionar, dice acá, la que me fuera, o que me fuera, depende de la forma que se habla, o se está escribiendo, me fue notificada el día tal. Este es fundamental. Nosotros, jóvenes, el principio de audiencia que hablamos, aquí se le notificó, se le dio, se puso a su conocimiento de la resolución, ¿eh? Y luego, para que manifieste. Y ahora se está manifestando por medio del recurso revocatorio, porque le afecta, ¿no? Muy bien. Y establecer el plazo de interposición del recurso. A ver, en el artículo 7, que yo no leí en su totalidad, o ustedes tienen ahí, por favor, y si me pueden preguntar, ¿qué tiempo, de qué plazo, pues les pregunto, debe plantearse tanto el recurso revocatorio como el de reposición? ¿Alguien puede intervenir? ¿En qué tiempo debe plantear uno un recurso revocatorio? 5 días, Lick. Aquí Exacto. indica los Muchas 5 gracias. días. Sí, muchas gracias, Sandra, muchas gracias. No sé quién se manifestó. Les agradezco. Cabal, 5.
Esas son las razones, jóvenes, de que me notifique la resolución. Ahí debo manifestar legitimidad, ¿ya? Ahí debo manifestar que sí, supe del contenido. Muy bien. Por eso me estoy recurriendo, porque me afecta mi derecho. La identificación de la resolución, fundamental y fecha de emisión. Y el plazo que me fue notificado, porque el requisito legal dice manifestar la fecha de la notificación de la misma. ¿Para qué? Para establecer el tiempo, si voy a estar en tiempo de presentar, que son 5 días. Siguientes, el de la notificación. ¿Ya? También hay que aclarar acá. Significa, joven, dentro de los 5 días, el de la notificación. Aclaran, 5 días hábiles, cuando se habla del concepto día. Y eso creo que les dije, hay que recurrir un poco a la ley del organismo judicial, ¿verdad? El artículo 45 entiende por los plazos, ¿no? Entonces la ley del organismo judicial nos explica en ese sentido, y por eso yo le transmito. Debe entenderse así. Cuando se habla de día, debe entenderse tiempo hábil. Al decir tiempo hábil, pues son los días de la semana, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Son 5 días, sería. Eh, si me fue notificada la resolución, por ejemplo, un viernes, el plazo no empieza a correrse a contar el viernes, sino que empieza a contarse el lunes. ¿Ah? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tengo yo ya la posibilidad legal de plantear el recurso. Puede ser planteado. Si fuese notificado el día viernes, tuvo tiempo para leer, reflexionar, leyó la ley o habló con su abogado, qué sé yo, o si ustedes están asesorando a un cliente y llegó a su despacho profesional, se enteró, estudio, ¿no? Esto afecta. Vamos, recurso revocatorio porque Aeronáutica Civil no autorizó la línea aérea que necesitábamos. No puede ser, antes y los empresarios afectados. Vamos a ver. Entonces, aquí cabe el recurso revocatorio. Vamos al artículo 7. ¿Cuántos días tengo? Pues son 5 días. Qué bueno, no, uno se tranquiliza. Son 5 días. Lunes, martes, vamos a estudiar, etcétera, y argumentar. Plan. Me dio tiempo, hice el memorial. Pues, don fulano, vamos a leer los siguientes requisitos, no hay necesidad de auxilio de abogado. Entonces, pero a veces se necesita, entonces el abogado es el que da la orientación. Entonces se elabora el escrito con estos requisitos y se va. Bueno, firma el interesado, el recurrente, el dueño del derecho a petición, se plantea. Planteó martes, puedo plantear, tenía posibilidad del mismo lunes, ¿va? Pero agarró tiempo para estudiar y elaborar y fue a presentar el miércoles, está en tiempo. ¿Sí? De la entidad que recibe cuenta, fue notificado el viernes, sí, hoy sí está en tiempo, pues, admítese para su trámite. ¿Ya? Eso es lo que establece la necesidad de ser notificada y la fecha jóvenes de la notificación. Eso hay que tener muy en cuenta. Porque si este recurso, pues, se entera o no le da importancia, pasaron los 5 días, pasa lunes, martes, miércoles, viernes, y pretende presentar hasta la otra semana, señores, esto no, ya no es posible legalmente. Eso es lo que vamos a leer en el artículo 13 siguiente, ¿no? Bueno, 4. Exposición de los motivos por los cuales se recurre. ¿Sí? Aquí está el apartadito A. Planteo recurso de revocatoria en contra de la resolución por empieza uno a desarrollar con sus propias palabras. No hay tecnicismo jurídico, como dije, porque sí lo establece el artículo. Entonces, con sus propios argumentos, la persona puede redactar y argumentar. Por supuesto, con lógica, ¿va? Con mucha lógica, con mucha claridad, para dar a entender su inconformidad ante la autoridad. Exposición de los motivos por los cuales se recurre. Puede ser media página, una página, y la gente que tiene mucha capacidad de resumen, analizando en pocas palabras, manifiestas sus argumentos de inconformidad, ¿no? Muy bien, el 5, sentido de la resolución que según el recurrente deba emitirse en sustitución de la impugnada.
Es decir, el objetivo que busco. ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo? Pues posiblemente revocar. Entonces, por lo que solicito a que se revoque la resolución número tal, de fecha tal, que impugno por medio de este recurso. Ese manifestar esa voluntad, es el deseo del dueño, digámosle, del recurso de revocatoria o el de reposición. Estos requisitos para los dos recursos. Finalmente, lugar, fecha y firma. Ciudad de Guatemala, bueno, sería para este viernes, ¿qué? Mañana, 13 de agosto de 2021. Firma del recurrente, la persona dueño del derecho de impugnación ya en este momento, ¿no? O su representante. Aquí, lo que dijimos anteriormente, la capacidad de goce y de ejercicio, ¿no? Si no estuviera presente, puede delegar su representación por medio de un mandato a persona también con capacidad, ¿no? Eso es aquí está, pues, lo dicho, nos ayudamos con lo que nos estamos manifestando. Si no sabe o no puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho, dice, u otro que especificará. O sea, jóvenes, los requisitos que establecen están muy sencillos, ¿verdad? Muy claros, sí es entendible, ¿no? Pero que, ¿cómo deben actuar? Más o menos la orientación que he manifestado en este momento con ustedes. Así deberán actuar, por favor, aplicar las leyes. Si no se entiende, no se aplica, pues serán entre ustedes ya como abogados, como entendedores, ayúdame para aplicarla. Eso no hace en la vida práctica. Vamos con el trámite. Artículo 12. Esto para los dos recursos. Dice artículo 2, encontrándose los antecedentes en órgano que deba conocer de los recursos de revocatoria de reposición, se correrá las siguientes audiencias. Son 3 jóvenes. A ver, a los interesados, a todas las personas que hayan manifestado su interés, dice, en el expediente administrativo formado anteriormente, o sea, dentro del procedimiento administrativo de petición, ¿no? Y los que hayan señalado lugar para ser notificados. Si en el procedimiento administrativo de petición aparecen 2, 3 personas efectivamente identificada con dónde vivir para su localización y notificación, pues definitivamente estas personas son las mismas que tendrán derecho, ¿no? De ser escuchados, oídos, ¿no? En el procedimiento que se va a iniciar del trámite de recurso de revocatoria o el de reposición. ¿Sí? Darles audiencia a ellos, parte interesada. Al segundo grupo, al órgano asesor técnico o legal que corresponda, según la naturaleza del expediente. Cada expediente refleja una materia, ¿no? Esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce el recurso carezca de tal órgano. Es decir, si el ministro, despacho del ministro, despacho de la gerencia, de la junta directiva o del consejo municipal no contaren con qué sé yo, un consejo técnico. En el caso de las minas, el Ministerio de Energía y Mina, por ejemplo, si el ministro necesita una opinión técnica o científico, ¿no? De ingenieros especializados en la materia, de minas, tipos de minas que eso no lo sé, me van a perdonar, la forma, tipo, etcétera, pues el ministro podrá necesitar un apoyo técnico, de carácter técnico, a través de un dictamen, ¿no? Aquí son los dictámenes facultativos, podrá obtener y servirá para el apoyo en el momento de emitir la resolución del recurso planteado. Muy bien, el segundo grupo. Si no cuenta, pues definitivamente se omite. Y el tercer grupo o sector a quien tiene que darle notificación es a la Procuraduría General de la Nación. Esta dependencia, yo ya dije en un momento que, ¿por qué? Porque este órgano dentro de la administración pública, jóvenes, está cabalmente en virtud de la ley para prestar servicios de asesoría legal, por supuesto, y consultoría legal para la administración pública. En este caso, pues tendrá que apoyar al ministro de Energía y Mina en el sentido que debe darse
a la resolución del recurso de la revocatoria planteada, por ejemplo, o reposición, cualquiera de los dos recursos, ¿no? Eso, para eso sirve. Ahí sí definitivamente a través de un dictamen jurídico obligatorio, ¿ya? Esta es la calidad y la explicación o la característica que cuenta o manifiesta el dictamen que emite la Procuraduría General de la Nación, de hecho, un trámite de un recurso administrativo. Dentro del procedimiento administrativo, ¿va? De un recurso administrativo, técnicamente hablando. Bueno, aquí están entonces señalados los tres, por la ley nuestra, tres grupos o sectores, le llamo yo, a quien tiene que darle audiencia. ¿Para qué? Para que opinen, para que manifiesten, para que aclaren, para que orienten la resolución que va a emitir la autoridad correspondiente del recurso revocatorio de reposición. Esa es la razón de las tres audiencias. Ahora, ¿en qué tiempo o por cuánto tiempo debe dársele la audiencia a estos tres grupos? El artículo 2, ahí está, 5 días. Repito acá, cuando dice 5 días, jóvenes, 5 días hábiles, entendido así, ¿no? Tiempo hábil. Y debe correrles la audiencia en este sentido. El segundo párrafo, tales plazos son perentorios e improrrogables. 5 días debe manifestar su opinión, dictamen u opinión. Dictamen u opinión. El dictamen es el que está establecido en la ley y tiene una formalidad también para emitir. Carácter jurídico, carácter técnico. Ahora, la opinión, jóvenes, es más libre, un análisis, por supuesto. Es para hacer un análisis técnico, dije, o científico, ¿no? Depende de la materia, muy especial y muy necesario tener argumentos de esta naturaleza, ¿no? A través de opinión. Hay diferencia entre opinión y dictamen, ¿ya? El dictamen está establecido en la ley, la opinión no está establecida en la ley, pero eso es una forma de pedir apoyo, orientación, carácter técnico, carácter científico, para desarrollar la resolución final, en este caso, del recurso administrativo planteado. Y el tiempo, bueno, el tiempo, jóvenes, es decir, los 5 días que dijimos, no se puede pensar que los 5 días comunes, esa palabra no encontramos acá, ¿no? 5 días comunes, sino que se debe entender y así hay que desarrollar el tiempo. 5 días para cada uno de estos sectores. ¿Ya? Audiencia 5 días, por eso es improrrogable, dice está perentorio. Para el grupo de las personas, ¿no? Mire, planteó recurso de revocatoria, si hay necesidad alguna prueba, o terceros interesados que recurrieron, pero el titular del derecho de petición fue quien planteó el recurso, pues entonces hay que hacerles saber también a los terceros, ¿no? Que opinen. Y luego, ellos trasladan su opinión, presentan su opinión o amplían la petición, el contenido del recurso de revocatoria o de reposición. 5 días ya está el expediente de regreso al despacho, ahí está. Bueno, se adhiere. Licenciado, disculpe. Sí, sí, Erwin. Licenciado. Pero fíjese que como usted dice que los plazos, estos son para el recurso de revocatoria y para el recurso de reposición. Así Y es. para el caso cuando son recursos extraordinarios, ¿serán los mismos plazos o ya son otros plazos? Erwin, el recurso de revocatoria, como son de carácter extraordinario, tienen que estarse a la ley especial que recoge. En el caso de materia tributaria, dije yo, aquí establece ahí esta posibilidad de quejarse, técnicamente hablado, o denominado, perdón, o curso, ¿no? En el Código Tributario, Erwin, está establecido el plazo, distinto entonces. O sea, la respuesta, no. Para recursos extraordinarios tiene que estar con el plazo establecido o los requisitos establecidos en las leyes especiales. ¿Estamos? No es lo mismo estos plazos para recursos de otro tipo, de otra característica, solamente para los dos recursos que establece esta ley. ¿Estamos? Bueno, Estamos, gracias. muy bien. O sea, pues jóvenes, ¿sí? 5 días
para el primer grupo, otros 5 días para los asesores. Los asesores tienen que evacuar, tienen que emitir el dictamen o la opinión, y ya regresó 5 días, dentro de los 5 días. Si no, si pasaron los 5 días y no hubo dictamen, no hubo opinión, pues definitivamente ya no se admite después de los 5 días, ¿no? Así. Entonces, se da audiencia a la Procuraduría General de la Nación por otros 5 días. La PGN, que así se abrevia, ¿no? También tiene los 5 días perentorios e improrrogables, no puede pedir prórroga. Tiene que pedir y trasladar el expediente al órgano administrativo donde corresponde. ¿Ya? Sumando entonces, ¿cuánto tiempo suma, cuántos días suma en este momento para los tres sectores? 15 días, ¿verdad? 15 días. O sea, jóvenes, aquí vamos a aclarar algo lo que dijimos en las primeras clases, que en el procedimiento administrativo por petición no hay plazo señalado, ¿no? Pero nos apoyamos en el artículo 1, dijimos, de la ley de lo contencioso. Ahora, para el procedimiento de los recursos administrativos, sí, pues hay plazo. Ahí sí que hay tiempo, 15 días para tramitar nada más el recurso administrativo. 15 días, exactamente. Ya vimos, leímos, improrrogable, ¿no? Perentorios. Si no emite opiniones, si no reacciona, así en términos muy generales, dentro del plazo de 5 días, que se olvide. No hay. Licenciado, perdone, usted dice que es un término de 15 días. ¿Para qué mencionó, perdón? 15 días, Sandrita, para tramitar, ¿sí? Para tramitar, para analizar la razón, qué sé yo, del recurso administrativo, revocatorio o reposición. ¿Ya? Ahí la ley señala 15 días. Yo digo 15 días, ¿no? Que hábiles, que ya agotó 3 semanas. Si fuera el lunes, está bien, el lunes, está bien. Y 3 semanas, ¿no? Para tramitar. Es la primera fase, pues, del procedimiento administrativo, ¿no? Primera fase sería que dentro del cual actúa, ¿ya? Actúa tanto el órgano administrativo de notificar y que los notificados tienen que reaccionar y manifiestan su parecer, ¿va? Contestando, opinando, dictaminando, etcétera. En el caso de PGN tienen que dictaminar, pero se dan cuenta, es decir, ¿cómo decirle palabras, en otras palabras? 5 días tras 5 días tras 5 días, ¿va? 5 días para uno, después 5 días, y por último 5 días a la PGM, 15 días. ¿Terminamos? 15 días para el trámite de un recurso administrativo. Muy bien. Ahora, el 14. Ahí hay un concepto muy interesante en el epígrafe. Diligencias para mejor resolver. Los que trabajan en oficina jurídica tal vez asocian este concepto con un concepto judicial, una institución procesal. Los que trabajan juzgados, ¿sabe? En el término judicial se llama auto para mejor fallar, ¿no? Y aquí resolución para mejor resolver. Y me explico. Vamos a leer el artículo, ¿no? Que la autoridad que conozca, el ministro o el consejo municipal, porque ahí está el recurso revocatorio para su trámite o bien el recurso de reposición. Que conozca el recurso tiene facultad para ordenar. Ordenar. Antes de emitir resolución y después de haber evacuado las audiencias, o sea, las 3 audiencias por 15 días, o de transcurrido su plazo, la práctica de las diligencias que estime conveniente para mejor resolver, fijando un plazo de 10 días para este efecto. Explicando. Ya llegó la audiencia de los terceros, a quienes se les dio audiencia, el primer grupo, ya está en el expediente. Ya llegó el dictamen o la opinión de la asesoría jurídica o técnica de la dependencia, del ministerio, por ejemplo, o del consejo municipal. Luego también ya llegó
el dictamen jurídico obligatorio de PGN. Hacer el análisis de la evidencia, ¿se recuerda ese concepto? Es un estudio de laboratorio. El asesor sobre el escritorio o el oficinista que conoce el derecho en el escritorio, te analizan. Pero aquí, el fondo de la resolución que están poniendo genera dudas, ¿va? Hay dudas. Por lo tanto, o bien hay alguna diligencia que no se hizo y que resulta fundamental hasta en este momento dentro del procedimiento administrativo de petición con anterioridad, ¿verdad? Esta autoridad tiene la facultad, la ley lo establece. Puede pedir, mire, haga una inspección, por ejemplo, o que haga un estudio del impacto ambiental, si es que no ocurrió y fuera necesario para este caso, la materia que se está tramitando, ¿no? Pues que se haga. Entonces tiene esa facultad por necesidad, ¿eh? Y de la autoridad de contar con otros elementos de juicio, ¿así? Otro elemento de juicio para estar el derecho y en la ley en la emisión en la resolución, perdón, del recurso administrativo X. ¿Ya? Eso tiene esa facultad y se llama diligencias, otros trámites administrativos, ¿va? Para mejor resolver. Es decir, para que él tenga mayor argumentos en el momento de emitir la resolución administrativa del recurso, por supuesto. Y esta actividad tiene posibilidad de hacerlo dentro de un plazo de 10 días. Tiempo hábil siempre. Tiene 10 días. La ley, pues, fija con claridad tiempo, ¿no? Para la realización de actos o actividades administrativas que integran un procedimiento. Esa es la característica de este tipo de procedimientos jóvenes que la ley lo establece con claridad. Hasta ahí está el trámite administrativo, terminado. A lo mejor no va a haber necesidad, ¿eh? O a lo mejor sí. Pero dependiendo de la situación, va a llegar el momento en que el expediente está en estado de resolver. Se terminó todo. Audiencia a los interesados, audiencia de la asesoría técnico-legal, audiencia PGN, a lo mejor hubo otras diligencias practicadas, ya está integrado acá. Ya se estudió, ya se analizó todo. Y por lo tanto tenemos suficientes elementos para emitir la nueva resolución del recurso. ¿Qué? Se confirma, que se revoca o bien se modifique. Cualquiera de los dos, las tres posibilidades, ¿no? Que ese es el objetivo del recurso de revocatoria de reposición. Y se logró la finalidad de que la autoridad superior revisó con un segundo momento el acto que emitió. En primer lugar, su autoridad de menor jerarquía. Si es la municipalidad, su alcalde municipal, ¿verdad? Si es el ministro de Energía y Minas, es su director general, por ejemplo, ¿no? Consejo Superior Universitario, a él le tocó revisar el acto de su rector, por ejemplo. Eso es el trámite, entonces, de los recursos administrativos en nuestra legislación. Finalmente, el artículo 16, el silencio administrativo. Si ustedes ya leyeron aquí, yo les voy a resumir nada más en este sentido. El silencio administrativo está aquí establecido, jóvenes, para la no resolución en el tiempo establecido por la ley. ¿Qué tiempo? El artículo 15, en 15 días, ¿no? En 15 días. La ley, esta es la ley especial. Entonces, como es la ley especial que establece el plazo, el tiempo para emitir la resolución del recurso, son 5 días. Definitivamente, entonces, el ministro de Energía y Minas o bien el Consejo Municipal está en la obligación legal de emitir la resolución en 15 días. Estamos en 15 días. Conozco un poco de derecho, ¿va? O bien, si fue asesor de una parte de la persona afectada, pues yo diría y exigiría, ¿va?, que la resolución debe emitirse 15 días. Digo esto con esta posición porque resulta que en la práctica
en la administración pública guatemalteca es que la resolución esta no se emite en los 15 días, sino que se queda con los 30 días que dice la Constitución política y como también la ley de amparo, que ustedes ya leyeron, ¿no? La ley de amparo, el artículo 10 nada más les he mencionado y los dos incisos, ¿no? Cuando no se emite la resolución que corresponde en el plazo de 30 días, ¿eh? Se plantea amparo en el último caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución dice 30 días, tajante, 30 días. Entonces, el argumento en la práctica sucede en un ministerio, en una dirección general, en una municipalidad u otra entidad, ¿no? 30 días. Nos quedamos con los 30 días porque así dice la Constitución. Así establece la Constitución y la ley de amparo. Si no afecto yo los 30 días, no pueden plantear amparo, ¿no? Señores, entonces, unos dicen, por ley general, 30 días. Ley especial, 15 días. Pero como la ley, nuestra ley constitucional es norma constitucional, norma suprema, por lo tanto, si no se afecta ese plazo, yo no, me quedo, dice un ministro o me dice un consejo municipal, 30 días, ¿no? Yo digo yo, la postura mía, si yo fuera abogado, o bien también, si yo fuera abogado de un ministro de Estado o abogado asesor de un consejo municipal, yo sí exigiría, mire, señor, qué sé yo, el concejal que preside o el alcalde que preside el consejo municipal, le digo, cumplamos con la ley para no ser objeto de amparo en un momento y que no manifiesten, que no nos aleguen silencio administrativo. Aconsejo, sí, porque uno de abogado conoce el derecho, entonces ubico a mi jefe alcalde o mi jefe concejal o mi jefe ministro dentro del principio de legalidad y de juridicidad. Estamos como abogado asesor de la administración pública y espero que así vayan ustedes a actuar, cumplir con la legalidad de las actuaciones. Ahora, jóvenes, si bien es cierto, el artículo 16 en el segundo párrafo dice, el administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Porque el primer párrafo del artículo 16 dice, si no emiten la resolución en el plazo de 15 días, hay silencio. Pero la ley, la forma en que está redactada, bueno, para solo el efecto de dar por agotado la vía administrativa, ¿no? Por resuelto desfavorablemente entonces el recurso X planteado y abre la posibilidad de recurrir a la vía judicial. Y resulta, jóvenes, en la práctica tribunalicia en Guatemala, las 6 salas de lo contencioso administrativo que tenemos, que es el tribunal de lo contencioso administrativo, son 6 salas, ¿no? Son del criterio, ya, ellos tienen el criterio allá, pero no criterio antojadizas, así, sino que ellos dicen, nosotros nos quedamos con la ley de amparo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa está obligado a cumplir la ley, observar y cumplir la ley. Por lo tanto, tiene que haber emitido la resolución. Y la norma constitucional, que es la ley de amparo, que es ley constitucional, establece el medio para obligar a esa autoridad administrativa que no resolvió, que produjo el silencio administrativo. Por lo tanto, plantea el amparo para que exija. Es decir, un órgano jurisdiccional obliga el agotamiento concreto, exacto, del procedimiento administrativo. Tramitado, resuelto, pues, en otras palabras. Se basa en ellos el artículo 19, anoten, artículo 19 de la ley de amparo, que ahí se refiere al principio de definitividad. Es decir, que de manera definitiva haya terminado la vía administrativa, en este caso del recurso administrativo. Que no haya ningún recurso, ningún medio, ninguna acción pendiente de la vía administrativa, debidamente acotada, terminada. Eso pide
la sala de lo contencioso. O sea que si yo hago observación y con el artículo 16, es decir, hay silencio administrativo, yo doy por agotar y me voy y planteo la demanda, ¿va? Contra el órgano administrativo que me afecta, planteo la demanda, ¿va? Con requisitos legales, por supuesto, allá, pero la sala de lo contencioso administrativo me rechaza mi demanda porque no he agotado en forma definitiva el trámite de la vía administrativa. Eso sucede en la práctica procesal en Guatemala, en materia administrativa. O sea, pues, el silencio administrativo está establecido acá. El segundo párrafo dice, deja a criterio al interesado. Creo yo que ese segundo párrafo está ahí como que un sí o un no, pues, pero resulta que sí con la práctica. ¿Por qué? Repito, porque las de lo contencioso administrativo exige el debido agotamiento, pues, en su totalidad, el trámite administrativo anterior. Y finalmente, jóvenes, el 17 bis, creo que nos pasamos el 17 bis, porque el 17 artículo en principio se refiere que aquello de que la pretensión de unificar dos recursos únicos administrativos en la ley de Guatemala. Por la inconstitucionalidad sufrida es que se modificó la ley, ya que la Corte de Constitucionalidad en su momento conoció y obligó al Congreso de la República a modificar la ley. Por lo tanto, ¿a qué se refiere? A que ellos, los que plantearon la inconstitucionalidad, argumentaron que se violó el principio de especialidad de las leyes, derechos adquiridos, etcétera, por parte de las instituciones, es que en sus propias leyes establecen recursos administrativos con trámite distinto, con requisitos distintos, y ellos dijeron, debemos mantener este es principio especial que las leyes fueron emitidas anteriormente y una ley posterior viene a modificar y había un descontrol. Una buena intención de los legisladores es que quisieron decir, vamos a unificar y establecer dos únicos recursos administrativos porque tantos recursos, no sé si han escuchado ustedes algún argumento de este tipo, ¿no? Tantos recursos, tantas leyes en derecho administrativo, hace que confunde a la persona. Pero nos va a tocar analizar aquí ley por ley y se van a dar cuenta que no son muchos, no son muchos. Muchas leyes, pues, como unas 6, 7 por ahí. Pero, y las leyes especiales que no contemplan recursos administrativos, entonces se aplica la ley de lo contencioso administrativo como ley federal, ¿no? Bueno, entonces, estos argumentos fueron planteados y manifestaron las razones legales y principios generales del derecho, etcétera. Se desliga en el sentido que tenía la ley de lo contencioso para asuntos laborales, asuntos tributarios, dice acá. Licenciado, perdone. Sí. Una consulta. Usted se refería en el artículo 15 sobre la resolución que en la Constitución establecía 30 días, pero no sé si usted nos puede ayudar con el artículo donde se encuentra. ¿Cuál sería el plazo? Exactamente, es que en el contencioso administrativo dice 15 días. Sandrita, perdón, con cariño la trato así. Sandrita, vaya al artículo 28 de la Constitución Política, que ya señalamos, artículo 28 de la Constitución Política. Ahí está establecido para trámites administrativos que deben ser resueltos en plazo de 30 días. ¿Estamos? O sea que como que a la par, a un ladito de ahí del artículo 15, ustedes pueden anotar artículo 28 de la Constitución Política. Creo que ya les dije en algún momento. Y también anoten ahí también artículo 10, inciso E y F, ley de amparo. La ley de amparo tiene 3 nombres, ¿va? Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, ¿no? Pero si no cabe, pongan ley de amparo. ¿Estamos, Sandra?
A la par del Clase artículo LIC. dice 15 días, ¿verdad? Esta es ley especial, pero hay una ley, ley constitucional, es el artículo 28 entonces de la Constitución Política. Por eso es que la práctica en Guatemala no cumple con el plazo de 15 días, sino que se quedan con los 30 días. Actitud comodona de la administración pública, así, franco y sincero. Bueno, estamos con el 17 bis, entonces por eso, jóvenes, cuando se dice ahí, en materia laboral, no solamente el Código de Trabajo, el Código de Trabajo se refiere a la relación jurídico-social de los particulares, de trabajadores con la iniciativa privada, ¿no? Pero hay otro grupo o clase de trabajadores, de los empleados públicos. Ellos se rigen por la ley especial que se llama Ley de Servicio Civil. Entonces, es ley laboral también, ¿no? Entonces, Rick, disculpe la molestia que lo interrumpa. ¿Qué ley de artículo dijo de la ley de amparo? Artículo 10. Artículo 10, inciso E y F. Artículo. Para terminar, el artículo el 17 bis se refiere pues a que libera a las leyes especiales. Es decir, hay ahora necesidad de aplicar leyes especiales para las funciones administrativas de estas entidades descentralizadas y donde estamos, perdón, la ley de servicio civil para los trabajadores públicos, ¿no? Es de carácter laboral. Eso es lo que se refiere acá en el 17 bis. Para casos especiales se excluye pues de esta ley, de lo contencioso, asuntos de tributario, asuntos laborales. Y de ahí también en la práctica las otras descentralizadas. Y ya hemos mencionado la USAC, también argumento que por principio de especificidad, por principio de especialidad, ¿verdad?, de la ley, ellos aplican su propio reglamento de recursos administrativos. Lo vamos a ver en su oportunidad. Bueno, terminamos. Los espero el martes 17. En la página esta, Classroom, van ustedes a estar atentos, pues ahí les vamos a enviar el examen. Por favor, no se preocupen, la cosa, todo el desarrollo, hasta donde estamos, siento, ¿no?, que hemos sido muy prácticos, ¿no?, y sencillo para dar a entender el contenido, la primera parte, por supuesto, de esta materia. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con una consulta, entonces, para evaluar el primer parcial únicamente van a ser los documentos que usted ha subido a Classroom. Sí, mijo. Exacto. Sí, porque los documentos que hemos enviado prácticamente los hemos desarrollado en clase, ¿verdad? Y ahorita complementamos el procedimiento administrativo de impugnación, es decir, complementando, ¿no?, las exposiciones anteriores en cuanto al procedimiento administrativo de impugnación, ¿no? Y en nuestro caso, ahí está la ley muy clara. Por eso le dimos el repaso a la ley. Hasta ahí estamos. Dos puntos del programa y la ley de contenciosa hasta el artículo 17. ¿Estamos? O sea, el fundamento legal. No, todavía no. No, aquí va a ser un poco vamos a hacer como que lógico, ¿no? Pensar un poquito, ¿no? Por la forma en que estamos, no voy a hacer preguntas para que ustedes me escriban ahí, ¿no? Menos, háganme un pequeño escrito para plantear un recurso. No cabe acá, no cabe acá. Si este curso es práctico y la verdad que hay necesidad, yo buscaré la forma para llegar a ustedes cuando estemos desarrollando el contencioso. Pero ahí tengo documentos cómo trabajar con ustedes. No, ahorita pues la respuesta no hay aplicación de leyes, ¿sí? No hay aplicación, cita legal, nada, porque va a ser un poquito así como
como doctrinario, ¿no? Argumento lógico, respuesta lógica de parte de ustedes. Razonamiento lógico, ¿no? Ahí quedamos. Bueno, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.